Buenas tardes a todos. Hola. Buenas tardes. Bien, ¿en qué nos quedamos? Nos estaba apoyando a revisar nuestros modelos de los robots. Ok. Bien. Como ustedes saben, creo que hay un comunicado en el cual, pues, creo que las clases todavía van a seguir en línea, al menos estos 3 días, de acuerdo a la situación de la escuela, en donde, pues, por la lluvia, muchos de los cubículos y laboratorios se inundaron. Pero bueno, es un parte de mantenimiento. Digo, lo comento porque creo que había compañeros que, les afirmé de alguna manera que los iba a apoyar allá en la escuela. Entonces, no sé si es el caso. De no ser así, ¿quién tiene alguna cuestión con su modelo? ¿Nadie? ¿Todo bien en sus modelos? ¿Alguien quiera presentar? ¿No hay dudas, preguntas? Pues dudas como tal nuestro equipo no tiene, pero no sé si pueda checar lo que llevamos hasta el momento. Claro que sí. Esa es la idea, que vea la parte de su parametrización. A ver, ¿tienen algo? Sí, ya sacamos la parametrización. Ok. ¿Pudieron validarla? Eh, por programa sí, pero aún no hemos pasado las matrices al documento. Bien. ¿Quiere que ¿Cómo le saben? mostremos? Sí, por favor. ¿Ya se ve la pantalla? Sí. Bueno, aquí asignamos las triadas de cada eje. Después pusimos la tabla de la parametrización y después, no, perdón, las medidas y ya después la tabla. Ok. Ajá. Y metieron estos datos al modelo cinemático directo En MATLAB. y pudieron validar que la orientación y la posición corresponden con el valor numérico de la matriz. Tanto las posiciones en X, Y y Z, así como la Cambiaron, orientación. bien, giraron la base 90 grados y validaron nuevamente para corresponder que sí es el sentido positivo de giro. No, esa no la hicimos. Bien, acuérdense que ahí, yo no sé cómo manejen ahí la parte de su
análisis, no sé si lo están poniendo a 0 grados o a 90 grados, para ver si tiene un rango de 0 a 180, o si lo tienes a la mitad, un rango de más o menos 90 grados. Entonces, validar con el modelo cinemático. ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Vamos bien? Sí. Ok. La segunda parte que tienen que hacer es que tienen, al trabajar con el modelo cinemático directo, deben incluir esos offsets para poder configurar el modelo cinemático inverso. ¿Sale? Sí, está bien. Ok. Entonces todavía no tienen las ecuaciones. No. Bueno, en sí las tenemos, pero no las hemos pasado. Bueno, muy bien. Hasta ahí creo que va bien. Vale. Gracias. ¿Alguien más que quiera? Y más que necesite que apoyemos a su modelo cinemático directo. Bien. ¿Podemos pasar a un nuevo tema entonces? Sí, profesor. Sí, está bien. Perfecto. Déjenme conectar 5 minutos rápido para poder conectar la cámara y sacar lo que es la hoja para poder hacer el apunte, ¿de acuerdo? De acuerdo.
¿Eso fue el cuaderno? Sí, profesor, estoy cansado. Ok, vamos a aprovechar estos minutos entonces. Técnica de manipuladores robóticos. Bien. Para esto, nos vamos a basar en una dinámica muy común para la robótica que se llama dinámica de Lagrange.
En la dinámica de Lagrange, toma como base igual lo que es la segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración, o la sumatoria de ciertas fuerzas. Sin embargo, ¿por qué se recurre más a la dinámica de Lagrange que la dinámica de Newton o dinámica de D'Alembert? Por un simple motivo, razón. La dinámica de Lagrange es un análisis energético, lo cual pues en robótica trata de equilibrarse las energías como optimización de movimiento. Esto significa que ahora vamos a hablar de coordenadas generalizadas de fuerza. ¿Por qué? Porque esta coordenada generalizada de fuerzas conlleva dos conceptos. Puedo estar relacionando con un movimiento en el par cinemático, ya sea rotacional o en su caso un movimiento lineal, que sería el prismático. Por esta razón, la ecuación de dinámica de Lagrange se obtiene a través de multiplicadores que él mismo diseña, multiplicadores de Lagrange. Sin embargo, llega a un resultado en el cual establece la ecuación mediante el siguiente modelo. La coordenada generalizada de fuerzas es igual a la derivada temporal de una parcial de la ecuación de Lagrange con respecto a la coordenada generalizada de velocidad menos la parcial de Lagrange con respecto a la variable de la coordenada generalizada de posición más la parcial de una fuerza de disipación mediante la función de Rayleigh con respecto a las velocidades angulares. Bueno, es exactamente lo mismo que conlleva a un análisis mecánico con la segunda ley de Newton cuando existe un modelo masa-resorte amortiguador. Por lo tanto, aquí el esquema es porque el robot, por su diseño, tiene características de almacenamiento de energía en el cual pues, es un punto de equilibrio mediante el análisis de Lagrange como esta energía cinética menos la potencial. Es decir, un eslabón que se encuentra por efectos de gravedad puede tener esta relación de cuánta energía debido a una altura por efecto de gravedad tendría esta energía potencial y en movimiento cuánto se reduce a cinética y viceversa. Cuando desciende este movimiento, esa energía cinética, cuánto corresponde a la energía potencial. Entonces, en equilibrio, sabemos perfectamente que al menos la energía cinética equivale a un medio de la masa por la velocidad lineal al cuadrado, más, cuando hablamos de un sistema rotacional, a un medio de la masa del momento de inercia por un medio de su momento de inercia por su velocidad angular al cuadrado. Y a la vez, la energía potencial tiene relación de la masa, la gravedad y la masa, gravedad, altura. Esos son los pequeños detalles. ¿Por qué se vuelve tan recurrente la dinámica de Lagrange? Bueno, porque es tan simple. Sin embargo, tiene un desarrollo que es un poquito extenso, ya que hay que estar desarrollando los términos, primeramente, conociendo la energía cinética, como este modelo, restando la energía potencial, como este modelo. Teniendo la ecuación o construyendo la ecuación de Lagrange, está derivando respecto a la coordenada que se esté refiriendo a ese momento, ya sea una velocidad lineal o una velocidad angular. Posteriormente, el resultado que se obtiene, derivarlo de manera temporal. La función de disipación de Rayleigh es una función generalizada en la cual conlleva a un medio de la sumatoria de los coeficientes de fricción a través de la coordenada generalizada de velocidades al cuadrado, tomando en cuenta que se suman todos los elementos de 1 hasta el enésimo grado de libertad. Entonces, prácticamente, este es el modelo general.
Es bien sencillo poderlo analizar, sin embargo, sí tiene muchas cosas que se tengan que desarrollar. Y entre estas, acordarse de diferenciar o establecer esta diferencia concreta entre una derivada parcial y una derivada ordinaria. Así que rápidamente podemos analizar, como siempre, nuestro modelo en términos de 2 grados de libertad. A través de un eje coordinado XY, pues tenemos una rotación de un par cinemático en el sistema origen o de referencia, el cual viene vinculado con un segundo eslabón. Sin embargo, el modelo que normalmente se relaciona y que es el más completo, tiene que ver cuando sus coordenadas del centro de masa se encuentran al final de cada eslabón. ¿Por qué razón? Porque estos momentos de inercia que se generan a lo largo de todo el eslabón pueden en un momento dado fallar. Por eso es que en el diseño de los manipuladores, la coordenada del centro de masa se ubica, en la mayoría de los casos, más cerca de donde se lleva el movimiento de rotación. Ahora bien, hasta esto ustedes conocen que no hay ningún problema, sabiendo que existe un movimiento angular para el primero y para el segundo eslabón. Sabemos que al final de cada eslabón caracterizamos la masa 1 y su masa 2. Sin embargo, ¿por qué no se toma en cuenta tanto la proyección o las características del eslabón? Pues porque si tenemos perfiles conocidos como un perfil cilíndrico, hueco o sólido, o un cuadrado rectangular, pues rápidamente podríamos calcular su coordenada de centro de masa. Sin embargo, al definir que son dos cuerpos rígidos que de alguna manera no están considerados con flexión y estos coordenadas de centro de masa están al final, se completaría el modelo concreto. De otra manera, pues todas las variantes están consideradas dentro de este. Así que a su vez, la longitud del eslabón pues, tiene características de dimensiones. Para cada uno, longitud 1 y longitud 2. Sabemos que aquí están relacionados durante el giro, pues velocidades angulares, aceleraciones angulares y los objetivos calcular el torque para cada uno de los elementos. Entonces, para acá tendríamos velocidad angular 2, aceleración angular 2 y par 2, o este segundo torque. También sabemos que la trayectoria del primer eslabón cuando es circular, pues conlleva en sí una velocidad lineal, que es referente del primer elemento respecto al sistema de referencia. Pero como también dijimos, son movimientos relativos del segundo eslabón con respecto al primero y del primero con respecto a su sistema de referencia. En el primer caso no tenemos ningún problema, pero en el segundo caso sí, porque este depende de las coordenadas de posición. Por lo tanto, al definir que es un movimiento relativo respecto al sistema anterior, pues tenemos que encontrar una relación totalmente absoluta. Este es la velocidad lineal del segundo sistema respecto al primero. Por lo tanto, tenemos que hacer una relación de componentes donde proyectamos dichos vectores para calcular una velocidad lineal absoluta del segundo sistema respecto al primero. Entonces, aquí la idea es poder ubicar las coordenadas del primero y del segundo sistema como x1, y1, x2 y y2.
Y ya sabemos que de este modelo, pues rápidamente podemos definir lo demás. Entonces, ¿preguntas hasta aquí? ¿Dudas? ¿No? No, profesor. Todo bien. Ok. Ahora, aquí vienen los pequeños inconvenientes que muchos de ustedes se van a encontrar cuando dejaron por ahí de hacer la revisión de dinámica de la partícula en términos de derivadas ordinarias y parciales y en términos de poder analizar velocidades lineales y velocidades angulares. Entonces, rápidamente, para este modelo necesitamos calcular inicialmente la ecuación de Lagrange mediante la energía cinética total restar la energía potencial total. ¿Por qué estamos hablando de la energía cinética total y potencial? Bueno, porque la energía cinética total del sistema depende de dos articulaciones o de n articulaciones, es decir, la energía cinética del primer sistema y la energía cinética del segundo, al igual que la potencial del primer eslabón más la potencial del segundo eslabón. Ahora bien, sabemos que la energía cinética del primer eslabón va a ser su relación como elemento angular de un medio por la masa del primer eslabón por la velocidad lineal del primer eslabón al cuadrado más un medio del momento de inercia del primer eslabón con respecto a su velocidad angular 1 al cuadrado. Bueno, esto suena sencillo. La energía cinética del segundo eslabón, pues sucede lo mismo. Es un medio de la masa del segundo eslabón por la velocidad absoluta del segundo sistema respecto de referencia al cuadrado más un medio del momento de inercia del segundo elemento por su velocidad angular al cuadrado. Creo que tampoco hay problema. En términos de la potencial, pues va a depender de la altura del sistema. Entonces, la potencial del primer elemento, lo buscamos aquí, la potencial del primer elemento sería masa, gravedad, bueno, masa 1, gravedad, y la altura hasta donde llega el primer elemento, que vendría siendo la longitud del primer eslabón por el seno, ya que tenemos el cateto opuesto al ángulo, que sería precisamente ese valor perdón, tuve una llamada inesperada, pero ya estamos aquí. Estábamos hablando de que la altura refiere al cateto opuesto al ángulo 1. Por lo tanto, sería el seno del ángulo 1 a la energía potencial del primer sistema. A la energía potencial del segundo, obviamente estamos hablando del movimiento absoluto que existe, lo que implica que sería la potencial del segundo elemento como la masa 2, gravedad, longitud 1 por el seno de teta 1 más, acuérdense que aquí estamos hablando de todo el sistema, la longitud 2 por el seno del ángulo 1 más 2. ¿Todo bien? ¿Dudas, preguntas?
expresen las preguntas antes de que continúe. En la primera ecuación que puso, profe, la de energía cinética menos potencial, ¿qué es? ¿A qué está igualado? ¿Dónde? La energía cinética menos la potencial igual a L. Sí. Igual a L. Es una L de la inicial de Lagrange. ¿Vamos bien? ¿Sí o no? Ok, gracias. Es que luego no lo escucho. Ahora, fíjense. Aquí es donde viene lo interesante. Si es tan sencilla la dinámica, ¿por qué se les complica demasiado? Si inicialmente nos dice que la ecuación es igual, si lo vemos de un sistema masa resorte amortiguador, prácticamente diríamos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración más el coeficiente de fricción por la velocidad más la constante de rigidez por el desplazamiento. Eso es lo que nos dice Newton en su segunda ley, que prácticamente esto se dice que es la sumatoria de fuerzas, las fuerzas que se oponen al movimiento. Aquí tenemos exactamente lo mismo. Sin embargo, a través de un análisis energético y no vectorial como lo analiza Newton, porque Newton establece un movimiento rectilíneo uniforme, pero Lagrange contempla, al igual que Euler, movimientos rotacionales. Así que por eso aquí entra lo que es momento de inercia, velocidad angular. ¿Vamos bien? No sé en qué acuerdo quedaron que dice el SAR. Posteriormente, si es la receta de cocina, pues simplemente seguimos esto. Sin embargo, necesitamos establecer las velocidades. Y para establecer las velocidades, necesito saber modelo cinemático. Ya sé que el modelo cinemático del primer eslabón es igual a la longitud del primer eslabón por el coseno de la primera articulación. Y para y es igual a la longitud por el seno del ángulo. En x2, pues sabemos que es lo que suma x1, es decir, L1 por el coseno de teta 1 más L2 por el coseno de los dos ángulos. Esto para el X del segundo eslabón. Para Y2 es la longitud 1 por el seno del ángulo más la longitud 2 por el seno del ángulo 1 más 2. Ese es el modelo cinemático que ya conocemos. Sin embargo, la velocidad lineal o la velocidad angular también corresponde a que es la derivada de la posición respecto al tiempo. Por lo tanto, a través de estas componentes, X y Y, podemos calcular la velocidad lineal para el primero y la relación de su segunda componente respecto a la velocidad lineal en el segundo eslabón. Así que con eso ya no nos complicamos. Es el análisis más sencillo que puede hacer uno. Así que inicialmente necesito calcular la velocidad absoluta del primer eslabón respecto al sistema de referencia. Y sabemos que este análisis, como un análisis triangular o de triángulos, pues la velocidad lineal es tangente a la trayectoria que genera el eslabón con movimiento angular. Eso implica que estas componentes, a través de una relación pitagórica, diríamos que el cuadrado de la hipotenusa es la suma del cuadrado de los catetos o de los cuadrados de estas componentes de posición. Así que relacionada tendríamos
el cuadrado es igual, perdón, sería la derivada de la posición del primer eslabón respecto al tiempo al cuadrado más la derivada de la posición del primer eslabón respecto al tiempo al cuadrado. Y a la vez, la velocidad absoluta del segundo sistema respecto al marco de referencia al cuadrado, también con esta proyección de la posición, es tangencial como la derivada de la posición del segundo eslabón respecto al tiempo al cuadrado más la derivada de la segunda coordenada del segundo eslabón respecto al tiempo al cuadrado. Entonces, con ello, es muy fácil poder calcular la energía cinética y la energía potencial de todo mi sistema. Por lo tanto, si ya sé que son las derivadas de la posición del primer eslabón y la derivada de la posición del segundo eslabón en esta relación lineal, pues ya la hice. Lo único que tengo que hacer es un procedimiento que lleva una serie de pasos. ¿Preguntas, dudas? Se está escuchando raro, fue como una interferencia. Solamente que se escuche el ruido del laptop, pero no lo sé. A ver. Se escucha como si alguien más hablara. Sí, de hecho lo silencié hace rato, pero no sé. Creo que dejó su micrófono abierto y lo apagamos. ¿Vamos bien? Bien, nos queda menos de un minuto. Regreso para hacer el procedimiento, ¿de acuerdo? Ok, hasta aquí se escucha un poquito mejor. Sí. ¿Dudas, preguntas? De mi parte, la profesora. Bien. Ahora, esta dinámica ser tan sencilla, les comentaba yo que hay que hacer solamente un poco de arrastrar el lápiz. Entonces, rápidamente lo hacemos. No vamos a alcanzar a terminarlo hoy, pero la mayor parte lo vamos a explicar. Modelo cinemático directo del primero y segundo eslabón. Proyección de análisis vectorial a través de una relación pitagórica como componentes de vectores resultantes para poder calcular energía cinética
y por ende lo que es la dinámica mediante coordenadas generalizadas. Puede ser que la coordenada generalizada puede ser o puede tomar una identidad del par cinemático lineal o del par cinemático rotacional, según sea el caso. Podemos tener combinación de pares cinemáticos, para eso es la generalización. Ahora bien, de hecho, cosa que no hace Newton, porque él sí tiene una ecuación específica para un par angular o para un par lineal. Entonces aquí es la gran diferencia. Si tomamos la derivada, en este caso, vamos a poner la primera derivada. Derivada de la posición 1 o del lado 1 respecto al tiempo, pues vamos a ver. La derivada del coseno es menos el seno. Si es respecto al tiempo, fíjese que la posición va a variar con respecto al tiempo. Por lo tanto, va a ser también por la derivada del argumento. Esto implica que tendríamos como resultante menos longitud 1 por el seno de teta 1, de la posición 1, por la derivada del argumento con respecto al tiempo. Si la posición es una razón de cambio respecto al tiempo, obviamente se refleja una velocidad angular. Esto es para X. Para Y, teniendo la derivada del seno es el coseno. Entonces la longitud 1 por el coseno del ángulo por la derivada del argumento con respecto al tiempo. Por lo tanto, si la posición se deriva, pues queda la velocidad angular. Con respecto a al segundo eslabón, tendríamos derivada de la posición del segundo eslabón con respecto al tiempo, pues obviamente tendríamos ahí lo mismo. La derivada del coseno sería menos el seno del primer eslabón por su derivada del argumento, que es una velocidad, menos la longitud del segundo eslabón por el seno del argumento de posición, que es la combinación del eslabón 1 y del eslabón 2, por la derivada del argumento. El argumento son dos posiciones, por lo tanto serían dos velocidades. Esto con la componente en X. Con respecto a Y del segundo eslabón, tendríamos la derivada del coseno, pues sería, la derivada del seno sería el coseno positivo, entonces sería longitud 1, coseno de la variable angular 1, por su derivada con respecto al tiempo, más la longitud 2 por el coseno de la posición que depende de dos ángulos, por la derivada de sus argumentos, es decir, una relación de velocidades. ¿Dudas, preguntas? Bien. Si ya tengo ahí las componentes de cada uno, pues determino entonces las velocidades absolutas. Para el primer eslabón, la absoluta al cuadrado, pues vendría siendo la posición en velocidad de la componente de velocidad al cuadrado. Por lo tanto, este negativo al cuadrado pues se vuelve positivo. Me quedaría longitud 1 al cuadrado, seno cuadrado de teta 1 y teta 1 punto al cuadrado, porque es una velocidad angular. Posteriormente, más la velocidad, la componente de velocidad de la posición del primer eslabón, que para el caso vendría siendo el cuadrado de ese término, L1 cuadrado, coseno cuadrado de teta 1 y teta 1 punto al cuadrado. Si aquí podemos hacer una factorización de los términos, si observan, tenemos L1 cuadrado, teta 1 punto cuadrado y factorizamos seno cuadrado más coseno cuadrado. Esto por identidad se reduce, porque tenemos el coseno cuadrado más seno cuadrado igual con 1. Entonces, sin problema. Velocidad 1 a 0, longitud 1 cuadrado, teta 1 punto cuadrado. Lo voy a hacer nada más para que tengan esa noción. Sabemos que esto es 1 y por lo tanto la velocidad absoluta del primer sistema se reduce a la longitud 1 cuadrado por su velocidad angular al cuadrado.
¿Preguntas más? Lo que significa que la energía cinética del primer eslabón sería un medio de la masa 1 por la velocidad, que sería esta. L1 cuadrado, teta 1 punto al cuadrado, más un medio del momento de inercia del primer eslabón por su velocidad angular al cuadrado. Y esta sería la energía cinética del primer eslabón. Ya tenemos la energía cinética la energía potencial del primer eslabón. Entonces hasta ahí vamos bien. ¿Dudas, preguntas? Bueno, vámonos con el segundo. Estamos determinando entonces la velocidad absoluta del segundo sistema respecto al de referencia mediante esta proyección pitagórica. Por lo tanto, estamos hablando de la velocidad como componente en X, ¿sí?, al cuadrado. Ya sabemos que es este término. Si elevamos al cuadrado, tenemos un binomio. Es decir, el cuadrado del primer término más el cuadrado del segundo término más 2 veces el primero por el segundo. Por lo tanto, me quedaría L1 cuadrado coseno cuadrado de teta 1. Pero esa es su derivada, ¿verdad? Aquí lo tengo. Del segundo eslabón. Si la componente derivada de x del segundo posición del segundo eslabón, entonces tengo este binomio, que sería el cuadrado del primero, cuadrado del segundo, y el primero por segundo. Entonces, menos por menos, o el menos L1 al cuadrado, pues es L1 positivo, en vez de función seno, digo coseno es seno, y teta 1 punto al cuadrado, como desarrollo del binomio. Entonces, tengo el cuadrado del primero, el cuadrado del segundo. Aquí es menos L2 al cuadrado, pues es positivo. L2 cuadrado, seno cuadrado de la suma de 1 y 2 por la derivada también al cuadrado. Ya tengo el primero y el segundo elemento elevado al cuadrado. Más, como sé que no me va a caber aquí, lo voy a poner acá abajo, pero no hacer confusiones. Dos veces el primer término por el segundo, es decir, ya en orden, L1 cuadrado, L2, aquí, el segundo, va sin cuadrados, por favor. Menos por menos es más, por eso pusimos más. L1 por L2. Teta 1 punto por teta 1 más 2 puntos, o prima, como quieran llamarla. Y luego, el seno de teta 1 por el seno de 1 más 2. Ese es el producto del desarrollo del binomio. Cuadrado primero, cuadrado del segundo, 2 veces el primero por el segundo. Aquí lo tengo. Y solamente estamos en el desarrollo de la componente de velocidad X. Más, aquí voy a poner un más. El desarrollo del binomio de la segunda componente en Y, que vendría siendo este. Otra vez, si esto es al cuadrado, como lo dice aquí la ecuación, entonces tendríamos el cuadrado primero, cuadrado segundo y el tiempo por segundo. Lo voy a establecer acá, que vendría siendo L1 al cuadrado, coseno cuadrado de teta 1 y teta 1 punto al cuadrado, más L2 cuadrado, coseno cuadrado de 1 más 2 por teta 1 punto, teta 2 punto al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, 2 veces L1, L2, teta 1 punto, teta 1 más 2 por el coseno de 1 por el coseno de 1 más 2. Y todo esto es mi suma.
Entonces, que aquí, si son observadores, si yo lo hubiese sido totalmente lineal, pues tendría que agrupar términos. Y los términos que están en común, al menos para el primero y segundo, es P2 a 0 cuadrado. Estamos hablando de estos dos términos, es L1 cuadrado y teta 1 punto al cuadrado. Que lo vamos a hacer por pasos. Que factoriza al coseno cuadrado de teta 1 más el seno cuadrado de teta 1. Y el segundo término que factoriza en términos en común sería más L2 al cuadrado por teta 1 punto más teta 2 punto al cuadrado, y que factoriza al coseno cuadrado de 1 más 2 más el seno cuadrado de 1 más 2. Ahí está. Pero más 2 veces L1, L2, L1, L2, teta 1 punto, 1 y 2 prima, que va a factorizar, en este caso, el coseno de teta 1 por el coseno de 1 más 2, más el seno de 1 por el seno de 1 más 2. Y esto ya lo conocemos, ya es común para nosotros. Aquí por identidad sabemos que es la unidad, aquí por identidad sabemos que es la unidad, y aquí por identidad tomamos el argumento A como el ángulo de mayor amplitud, que es la sumatoria de estos dos argumentos. Entonces, A va a ser igual a teta 1 más teta 2. Y el argumento B va a ser teta 1. Así que mi configuración me queda coseno de A por coseno de B más el seno de A por el seno de B. Esto, por identidad, es una función coseno, pero el signo es positivo, entonces es una diferencia de los argumentos. Así que la velocidad lineal absoluta del segundo sistema respecto al de referencia se reduce a longitud del primer eslabón, teta 1 punto cuadrado, más L2 cuadrado por teta 1 punto más teta 2 punto al cuadrado, más 2 veces L1, L2, teta 1 punto, teta 1 prima más 2 prima. Y al definir aquí, pues tendríamos el coseno de teta 1 más teta 2, que es el argumento A, menos el argumento B. Aquí, teta 1 se elimina. Entonces, tendríamos L1 cuadrado, teta 1 cuadrado, más L2 cuadrado, 1, 2 al cuadrado, pues L1, L2. Y aquí podemos empezar a, bueno, más adelante, 1 punto, 1 más 2 por el coseno de 2. Y eso ya sería entonces mi velocidad lineal absoluta del segundo sistema respecto al de referencia. De aquí me permite conocer entonces la energía cinética del segundo eslabón. Como energía cinética del segundo eslabón, un medio de la masa por la velocidad lineal absoluta del segundo respecto al sistema tensorial, más un medio del momento de inercia por su velocidad angular al cuadrado. Así que desarrollando los términos, tendríamos un medio de la masa 2. El medio va a estar multiplicando cada término de aquí. Longitud 1 cuadrado, teta 1 punto al cuadrado, más un medio de la masa 2, longitud 1 al cuadrado,
Teta 1 punto más 2 al cuadrado. Más, obviamente, este medio por 2, L1, L2, teta 1 punto 1 más 2 por el coseno de 2. Pero aquí me faltó la masa, ¿verdad? Masa 2. Masa 2. Más un medio del momento inercial del segundo elemento por su velocidad angular al cuadrado. Y esa es mi energía cinética del segundo sistema. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Pues lo que planteamos al principio. Sumar la energía cinética total como el 1 y 2 y la potencial restarla como la suma de 1 y 2 para construir Lagrange, la ecuación de Lagrange, y después derivar. Entonces vamos a construir el Lagrange. Voy a arrancar la hoja para ir arrastrando los términos. Aquí va a ser un elemento mucho más amplio. Entonces, si hablamos de la energía aquí de construir la ecuación de Lagrange como la sumatoria de energía cinética total, pero está la potencial total, entonces vamos a encontrar la primera energía cinética. Entonces, la ecuación de Lagrange, ahí está. Van a ir arrastrando los términos, ¿de acuerdo? Tendríamos un medio igual a un medio de la masa 1, longitud 1 al cuadrado, teta 1 punto al cuadrado, más un medio del momento de inercia 1 por la velocidad angular 1 al cuadrado. Aunque pudimos aquí haber factorizado en forma inmediata, pero lo vamos a hacer más adelante. Es la energía cinética en 1. La energía cinética en 2 también más un medio de la masa 2, longitud 1 al cuadrado, teta 1 punto cuadrado. Y aquí tengo que desarrollar el binomio. Teta 1' más teta 2' como velocidades al cuadrado, pues tengo que hacer el cuadrado primero, el cuadrado segundo y el segundo por segundo. Entonces, más, en el caso, un medio de la masa 2, longitud 2 al cuadrado, por teta 1 punto al cuadrado. Más un medio de la masa 2, longitud 2 al cuadrado, por teta 2 punto al cuadrado. Ahora, más 2 veces con este medio se me va a reducir la unidad. Entonces sería masa 2, longitud 2 al cuadrado y el producto de estos dos. 1 punto y teta 2 puntos. ¿Hasta aquí vamos bien? Voy aquí, en el desarrollo del binomio de las velocidades. Más, y aquí tengo que desarrollar otra vez, porque tengo un producto de estos dos. Ya sabemos que es el medio con este 2, pues se va a reducir a 1. Entonces, más M2, longitud 1, longitud 2, teta 1 punto al cuadrado y coseno de 2. Más M2, L1, L2, teta 1 punto, teta 2 punto, por coseno de 2. Y ya desarrollé este término con el medio de la masa. ¿Vamos bien? ¿Aquí vamos bien? De hecho, aquí creo que me estoy llevando un medio. A ver, verifiquen. Fíjense. Si la energía cinética 2. Un medio de la masa por la longitud al cuadrado por su velocidad angular al cuadrado. Más, aquí desarrollo un binomio. Un medio de la masa 2 longitud 2
cuadrado del primero, cuadrado del segundo, y este 2 veces con este medio se vuelve unitario, el primero por el segundo. Luego, este medio con el 2 se vuelve unitario, pero llevo aquí un medio del término de la masa 2, que es este. Un medio de la masa 2. Y estoy desarrollando. Aquí tengo teta 1 por teta 1, teta 1 cuadrada, por el coseno 2. Aquí me hace falta un medio también. Masa 2, 2, 1, el primer término por el segundo. Luego más un medio del momento de inercia 2 por la velocidad angular 2 al cuadrado. Eso corresponde a la energía cinética total, es decir, la 1 más la 2. Y restamos la potencial total, que la potencia total la tenemos aquí. Entonces, la potencial 1, masa 1, gravedad, longitud 1, seno de teta 1, y la potencial 2, menos M2 de L1 de 1, menos L2 seno, digo, aquí me hace falta mg, ¿no? L2 seno de 1, 2, masa 2 y gravedad. Porque es la posición completa de este tema. Bueno, ya tenemos entonces la ecuación de Lagrange. Tenemos que reducirlo un poco. Tenemos que encontrar términos en común antes de empezar a hacer las derivadas, porque si no, vamos a arrastrar demasiado el lápiz. Rápidamente, vamos a encontrar elementos que puedan simplificar a teta 1. Entonces, Lagrange. Tendríamos un medio. Y vamos a factorizar. Aquí tengo a N1, L1 cuadrado para teta 1 punto al cuadrado, pero también tengo este, más aumento de inercia 1. Pero también tengo los siguientes dos términos como medio. Entonces tendríamos más masa 2, longitud 1 al cuadrado, más masa 2, longitud 2 al cuadrado. Bueno, hasta aquí todos tienen relación con la velocidad angular 1. El siguiente término es velocidad angular 2. El siguiente es velocidad angular 1, pero combina con 2. Aquí no me funcionaría esta factorización. Después tendríamos este, sin embargo, no sería conveniente factorizarlo. ¿Por qué razón? Pues porque tengo una función coseno. Entonces aquí lo termino con respecto a teta 1 punto al cuadrado. Y luego sí, involucro el siguiente término, más un medio de la masa 2, longitud 1, longitud U2, coseno de teta 2 en términos de la primera velocidad angular al cuadrado. Entonces, identifico los términos que ya tengo factorizados. 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Ahora voy en busca de los que tienen velocidad angular 2. En este caso, más un medio. Y de este término de velocidad angular 2 al cuadrado tengo 1, 2, nada más. Por lo tanto sería masa 2, longitud 2 al cuadrado, más momento de inercia 2 por su velocidad angular 2 al cuadrado.
posteriormente definimos los términos que quedan, que son estos dos. Uno, dos. El primero, más m2 longitud 2 al cuadrado, teta 1 punto, teta 2 punto, más m2, l1, l2, coseno de teta 2 por teta 1 punto por teta 2 punto. Y luego, todos los términos que relacionan a la energía potencial, menos M1, G, L1, L1, menos M2, G, L1, seno de 1, más A1 más A2, menos L2 seno 1 más 2, más A2 gravedad. Hasta ahí ya tengo Lagrange completa. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Bueno, como receta de cocina me dice que primero debo derivar parcialmente mediante la fórmula de la velocidad, pero para esto necesito recordar que tengo las ecuaciones de coordenadas generalizadas, de acuerdo a la cantidad de pares que tenga el sistema. Entonces aquí tengo que hacer una iteración, porque es la generalización de la ecuación, pero en forma individual tendría que hacer lo siguiente. En el primer elemento, como coordenada generalizada, lo voy a apuntar aquí. Como coordenada generalizada de fuerzas, tendríamos lineales y angulares. Como coordenada generalizada de velocidad y aceleraciones, tendríamos aceleración lineal y aceleración angular. Como coordenada generalizada de velocidades, tenemos velocidad lineal y velocidad angular. Y como coordenada generalizada de posición, tenemos desplazamiento lineal y desplazamiento angular. Entonces, dándole la identidad a cada término en la ecuación dinámica, conllevaríamos la ecuación 1, se calcularía el par 1 como la derivada temporal de la parcial de Lagrange respecto a la velocidad angular 1 menos la parcial del lagrangiano respecto a la posición angular 1 más la parcial de Rayleigh respecto a la velocidad angular 1. Y para el torque 2, como segunda ecuación, la derivada temporal de la parcial de Lagrange respecto a la velocidad angular 2 menos la parcial de Lagrange respecto a la posición angular 2 más la parcial de la función de expresión de Rayleigh respecto a la velocidad 2. Entonces tengo que hacer 2 veces todo el procedimiento como receta de cocina. Bueno, hacemos el primero. Aquí, para el torque 1, pues inicialmente tengo que buscar la parcial del lagrangiano respecto a la velocidad angular 1. Esto implica que de la ecuación de Lagrange completa solamente voy a derivar en función de las velocidades angular 1. Para este caso tendría 1, 2 y 3 elementos que se relacionan, 4 elementos que se relacionan con la velocidad angular 1. Entonces es la temporal. Entonces, derivamos con respecto a la variable. Este es su a la n baja y n se resta en el término exponencial. Entonces me quedaría este 2 con el medio 1. Por lo tanto, tendríamos más a1, longitud 1 al cuadrado, momento de inercia 1, más a2, longitud 1 al cuadrado, más
masa 2, longitud 2 al cuadrado por la velocidad angular 1. Lo mismo sucede para este término. El cuadrado con el medio se vuelve unitario más masa 2, longitud 1, longitud 2, coseno de teta 2 por teta 1 punto. Aquí la variable es constante. El siguiente término pues tendríamos más medio longitud 2 cuadrado por teta 2 punto más medio longitud 1 longitud 2 coseno de teta 2 por teta 2 punto. Son los únicos términos que conllevan la derivada en función de la velocidad angular 1. Ahora bien, de lo calculado anteriormente, obtenemos su derivada temporal o la derivación ordinaria. Y esto es igual. La derivada de la velocidad, obviamente me va a quedar aceleración. Masa 1, longitud 1 al cuadrado, mayormente masa 1 más masa 2, longitud 1 al cuadrado, más masa 2, longitud 2 al cuadrado. Aceleración angular. Luego el siguiente término. El siguiente término hay que tener mucho cuidado, porque si estamos derivando con respecto al tiempo, aquí tenemos dos variables, que es la velocidad y la posición. Tenemos como desplazamiento angular teta 2. Por lo tanto, tenemos una configuración de derivación de U por B. Así que la derivada de U por la derivada por B más B por la derivada de U. En este caso, hacemos lo primero. Más masa 2, longitud 1, longitud 2, coseno de 2 por la aceleración. Menos, porque aquí es una función coseno en derivada, menos el seno. M2, L1, L2, seno de teta 2 por la derivada del argumento y por la variable que estoy haciendo aquí, que sería D. Aquí nos queda más masa 2, longitud 2 al cuadrado y la derivada de la velocidad 2, la aceleración. Aquí tengo una nueva configuración de U por B, entonces sería más M2, L1, L2, coseno de teta 2, doble punto, que es la aceleración, y tener una función coseno como derivada, menos M2, L1, L2, el seno de teta 2 por la derivada del argumento por B. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Qué estamos haciendo, profe? Disculpe. Siguiendo la receta de cocina. A ver, explicamos. Comenté que usamos la dinámica de Lagrange. La dinámica de Lagrange dice que con base a la segunda ley de Newton, fuerza es igual a masa por aceleración menos la sumatoria de fuerzas que se oponen al movimiento si es un sistema masa resultante motivador. Es lo que realmente es un sistema robótico. Q, dijimos que son fuerzas generalizadas para no generar dos ecuaciones. Por lo tanto, las coordenadas generalizadas pueden ser de acuerdo al par cinemático, que es fuerza lineal o fuerza o momento angular, que sería en este caso un torque. ¿Hasta aquí? ¿Duda? No. Ok. Nos indica que Lagrange es un análisis de energía equilibrada entre la cinética y la potencia, sabiendo que la cinética en un sistema rotacional es un medio masa por velocidad lineal al cuadrado cuando es lineal, pero cuando es angular, más un medio de momento de inercia por su velocidad angular al cuadrado. Tiene la potencial masa, gravedad y altura. ¿Hasta aquí pregunta? No. Sabiendo que es una sumatoria de fuerzas, entonces las energías equilibradas tienen que ser complementarias, es decir, totales. Si tenemos un sistema que involucra dos cuerpos rígidos, pues entonces analizo la energía cinética de cada uno de los elementos, así como su energía potencial de cada uno de ellos, y lo sumo. Por lo tanto, en el sistema de los grados de libertad,
La energía cinética total es la energía cinética del primer eslabón más el del segundo, y la potencia total, potencial de 1 más 2. ¿Preguntas? No. Ok. Como energía cinética del primer eslabón, referimos a la masa 1 y su velocidad lineal del elemento final respecto al sistema de referencia. Y como es angular, pues el momento de inercia por su velocidad angular. En el segundo eslabón, como es un vector proyectado desde el sistema de referencia hasta el último elemento, es la sumatoria de las componentes para obtener la velocidad lineal absoluta del segundo eslabón respecto al sistema de referencia. Y también siendo un sistema rotacional con respecto a su velocidad angular. ¿Preguntas hasta aquí? No. En términos de la potencial, también en forma individual, es la masa de cada elemento por el efecto de la gravedad por las alturas correspondientes. Aquí, sin problema, podemos definir que la gravedad actúa sobre el eje Y. En un sistema espacial sabemos que va a ser respecto a Z, porque es la altura. Entonces, para la potencial 1, es la altura del primer elemento, y para la potencial 2, es la altura del segundo elemento, como este ángulo de la sumatoria 1 y 2. ¿Preguntas hasta aquí? No. Ok. Sabemos perfectamente que el modelo cinemático para el primer eslabón, pues es las componentes en las coordenadas X, Y de posición, al igual que las componentes en coordenadas para el segundo eslabón desde el sistema de referencia. Y con ello podemos sumar entonces las componentes vectoriales, pero de velocidad en cada coordenada. ¿Preguntas hasta aquí? No. Calculamos entonces de forma individual la derivada de cada componente, es decir, del modelo cinemático, del primer eslabón y del segundo eslabón. Así obtenemos la velocidad lineal del primer eslabón y por ende la energía cinética del mismo. ¿Pregunta? No. Por otro lado, el que lleva más trabajo es calcular la velocidad lineal en el segundo eslabón a través de sus componentes de velocidad. Nada más termino de dar la explicación. Ok, ¿vamos bien hasta aquí? Sí, profe. Ahora, recuerden, en el segundo eslabón, pues buscamos la velocidad lineal referente al movimiento absoluto, no relativo con respecto al eslabón anterior, sino con respecto al marco de referencia. Y eso nos lleva entonces a analizar que las componentes tanto en X y en Y como modelo cinemático aquí, derivados con respecto al tiempo, pues les da un binomio. Desarrollando el binomio, calculamos su velocidad lineal absoluta que pudimos reducir mediante respectivas identidades trigonométricas y la cual caracterizamos a través del modelo de energía cinética en el segundo eslabón. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda, alguna pregunta? No, profe. Ok. Si hasta ahí vamos bien, lo demás es mucho más sencillo. Observe. El modelo me exige inicialmente calcular la ecuación lagrangiana a través de la energía cinética y restar la potencia.
Bueno, calculamos las potenciales y calculamos las cinéticas. Así que tengo que sumar. Cinética de 1, sumar cinética de 2, restar potencial de 1, restar potencial de 2. ¿Qué fue lo que hicimos aquí? En esta ecuación de Lagrange, efectivamente, sumamos potencial 1, potencial 2, sumamos energía cinética 1, energía cinética de 2, restamos potencial en 1 y restamos potencial en 2. ¿Hasta aquí preguntas para construir la ecuación de Lagrange? No, profe. Muy bien. Ahora fíjense, buscamos reducir toda la notación mediante la factorización de términos en común. Y lo reducimos hasta este punto. ¿Preguntas? No, creo que el problema es ahora sí que se fue un poquito rápido y por lo mismo de que iba anotando, pues en algunas partes me perdía. En lo que me perdí fue desde que empezó a hacer la factorización, porque ya algunos términos de estarlos copiando ya no vi cómo los estaba haciendo. Bien. Aquí al factorizar tienes que identificar todos los términos que involucran a la velocidad angular 1, posteriormente a la velocidad angular 2. Entonces aquí sin problema hicimos esto. Términos factorizados con ángulo 1 y términos factorizados con la velocidad angular 2. ¿Por qué no incluí este término? Porque más adelante, al generar las derivadas parciales y ordinarias, este término lo tendría que separar otra vez, porque es una configuración de derivada ordinaria U por B. La posición, para poderla derivar respecto al tiempo, y me dé velocidad, y a su vez la velocidad al derivar respecto al tiempo me dé aceleración, pues en derivadas es una configuración de U por B. ¿Hasta aquí todo bien? No, por favor, ya no entendí. Ok. Pero disculpe, creo que lo podría explicar mañana. Perdón, pero es que ahorita ya tengo otra clase. Aquí es donde me perdí. Ahí ya no supe. Bien. Lo voy a repasar en la próxima clase, pero necesito que ustedes lo revisen antes para ver cuál es la pregunta en específico. ¿De acuerdo? Ok, profe. Gracias. Cuídense, nos vemos entonces el viernes.